Talento ICAI, el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería. Hoy entrevistamos en Talento ICAI a Ignacio Fernández Hernández. Ignacio es ingeniero industrial del ICAI, con especialidad en electrónica y pertenece a la promoción de 2001. También tiene un MBA de London Business School y en 2015 obtuvo el título de doctor en sistemas electrónicos por la Universidad de Aalborg. Trabaja en la Dirección General de Industria de Defensa y Espacio por la Comisión Europea, el DEFIS, donde dirige los servicios de autenticación y precisión para el proyecto Galileo, el sistema global de navegación por satélite de Europa. Además, es profesor visitante en Bélgica. Ignacio ha sido galardonado con el premio Thomas Thurlow por el Instituto de Navegación de Estados Unidos, en reconocimiento por sus contribuciones pioneras en el diseño y desarrollo de servicios en el sistema Galileo. Bienvenidos a Talento ICAI, el programa donde hablamos sobre el impacto y los retos de la ingeniería. Es un placer contar con tu participación, Ignacio. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme y es un honor que contéis conmigo para esta sección de Talento ICAI, teniendo en cuenta la cantidad de ingenieros del ICAI que son muy talentosos y que también se merecerían estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ignacio. Vamos a comenzar esta entrevista en el primer bloque hablando sobre tu trayectoria profesional y los motivos que despertaron tu interés hacia la navegación por satélite. ¿En qué momento decidiste enfocar tu trayectoria hacia la navegación por satélite y tuvo algún papel la escuela en esta decisión? Pues bueno, realmente el momento en el que lo decidí fue el momento en el que tuve mi primera oferta de trabajo. Esta oferta de trabajo vino de la empresa GMV, que es una empresa española que trabaja en el sector aeroespacial, y vino precisamente a través de la escuela, contestando a la segunda parte de la pregunta. Lo que ocurrió fue que teníamos un profesor de un laboratorio, que era Ramón Rodríguez Pecharromán, que era compañero de promoción de una chica que fue futura compañera mía, Isabel Castillo, que es la mujer de Rafael Palacios, que es también profesor del ICAI. Y entonces, a través suyo, pues se me presentó la oportunidad de hacer una entrevista para esta empresa, para GMV, para trabajar en el sector de la navegación por satélite. Y bueno, hice la entrevista, yo no sabía prácticamente nada de navegación por satélite, con lo cual todavía me planteo por qué me reclutaron, pero el caso es que lo hicieron, me hicieron una oferta de trabajo y la verdad es que el sector aeroespacial me atrajo mucho desde el principio y fue la razón principal por la que me decanté por este tipo de carrera, pero fue en gran parte, como digo, gracias un poco a la casualidad y gracias al ICAI. Perfecto, Ignacio. Pues te iba a preguntar un poco sobre tus inicios, pero ya me has podido responder en esta primera pregunta. Entonces, paso a preguntarte, ¿qué recomendación darías a aquellos estudiantes del ICAI que estén planteando enfocar su trayectoria hacia la navegación por satélite? Ujú. Bueno, pues, ¿qué recomendación les daría? Lo primero, que miren ofertas en el sector, porque hoy en día yo creo que con Internet, con la cantidad de redes sociales que hay, es fácil encontrar información de un sector que te interesa. Por ejemplo, en LinkedIn aparecen ofertas, las empresas publican ofertas también en sus webs. Entonces, yo les recomendaría pues, que se formen y que busquen ofertas. Yo recomendaría en un principio, yo ahora mismo trabajo en el sector público, recomendaría no obstante en un principio trabajar en alguna empresa antes de, si les interesa trabajar en el sector público, antes de ir al sector público. Bueno, hoy en día también está la opción de las startups, un poco más arriesgada, que cada uno debe valorar, pero en mi época, por ejemplo, era bastante disparatado montar una startup al principio, aunque algunos lo hicieron. Ahora yo creo que hay un ecosistema un poco más maduro, incluido en España. Pero bueno, les diría que miren y luego sí que les diría que en el sector de la navegación por satélite hay yo diría dos ramas principalmente. Una es la rama de la infraestructura aeroespacial, los programas espaciales de la ESA, de la Comisión Europea, en los que yo trabajo. Galileo es un ejemplo de ellos. Y otra es la rama de las aplicaciones y tecnologías de usuario. Entonces hay una industria bastante grande y cada vez más grande de localización. Y eso incluye tecnologías que desarrolla Google, por ejemplo, que desarrollan fabricantes de chips como Qualcomm, Broadcom, que desarrolla Apple, empresas muy grandes que están invirtiendo mucho desde hace ya muchos años en el sector. Entonces, digamos que son las dos ramas, aeroespacial y tecnologías de localización, que pueden ser interesantes y yo les diría que si les interesa, pues que busquen información y manden su currículum, que seguro que es bueno viniendo del ICAI. Y ya para terminar, pues si a alguno le interesa y está en posición de hacer la tesis de máster y quiere hacer un Erasmus, yo soy profesor visitante en KU Leuven y he dirigido alguna tesis, entonces yo estaría encantado de estudiarlo si quieren venirse aquí a pasar un poco de frío, pero bueno, nada es perfecto, pero es una opción.
Bueno, pues muchas gracias por los consejos. Seguro que lo tienen muy en cuenta, Ignacio. Ahora paso a preguntarte un poquito si nos podrías hacer un breve recorrido de toda tu trayectoria Ujú, profesional hasta convertirte actualmente, pues, en uno de los arquitectos principales del proyecto Galileo. ujú. Muy bien, pues bueno, como decía, yo empecé trabajando en GMV, en Tres Cantos, que es donde tiene las oficinas principales, directamente tras terminar la carrera, tras terminar los 6 años del plan antiguo, que es el plan que hice, del que fuimos la última promoción en 2001. Empecé directamente en GMV, estuve 2 años trabajando en GMV como ingeniero de software, llevando bueno, pues actividades de software, de validación de sistemas espaciales. Y a los 2 años aproximadamente me fui desplazado al extranjero. Yo no hice ningún Erasmus durante la carrera, tenía un poco la espina clavada, entonces cuando tuve la ocasión, pues me fui al extranjero. Estuve un año en Alemania, cerca de Frankfurt, donde estábamos integrando el primer programa, bueno, el primer sistema aeroespacial en Europa, que se llamaba EGNOS, que era un sistema para monitorizar GPS en Europa y poder dar integridad suficiente para que los aviones aterricen con GPS. Entonces estuvimos allí trabajando, integrando por primera vez todos los, digamos, componentes que habían desarrollado distintas industrias en Europa. Estuve allí un año, luego estuve 2 años en Francia, en Thales. Thales Alenia Space, como se llama ahora, trabajando en la validación de las primeras versiones de EGNOS, de este sistema. Luego volví a GMV durante aproximadamente un par de años y estuve trabajando ya en aplicaciones y receptores, en proyectos de I+D, bastante interesantes. Y en ese momento me salió la oportunidad de venir al sector público, a Bruselas, primero en la agencia de GNSS, que se llamaba la GSA por aquel entonces, que era una agencia europea que se iba a encargar de la gestión de Galileo, y luego pasé a trabajar en la Comisión Europea. Y en la Comisión Europea ya llevo, bueno, el sector público en total 13 años, en la Comisión unos 12 años, que ya es bastante. Y en particular con mi trabajo actual, que es el de bueno, responsable de estos dos servicios de Galileo, de la alta precisión y de la autenticación, llevo aproximadamente 9 años. 9 años bastante intensos, con mucho trabajo, mucha paciencia. Y bueno, empezamos haciendo una propuesta a Galileo de unos servicios que no existían en aquel momento porque no se esperaba que se fueran a dar, pero vimos que era posible y, digamos, hasta bastante razonable hacerlos porque teníamos la infraestructura adecuada, teníamos ciertas condiciones que nos permitían hacerlos mejor, por ejemplo, que GPS. Entonces lo propuse o lo propusimos y desde entonces pues hemos estado a cargo de la implementación, la validación y la puesta en servicio, que es el momento en el que estamos ahora. Eso es más o menos un recorrido resumido bueno, de mi trayectoria, en particular en relación con lo que hago ahora, con estos dos servicios de Galileo. Pues muchas gracias, Ignacio. La verdad que una trayectoria muy completa. En este segundo bloque, vamos a adentrarnos más en hablar de este proyecto de Galileo. Pero antes de ello, ¿nos podrías contextualizar un poco el escenario en el que se mueve la navegación por satélite y cómo ha ido avanzando esta tecnología en los últimos años? Ujú, sí, bueno, pues yo encantado porque es un tema que me apasiona. Si no, bueno, no me habría costado llevar tanto tiempo trabajando en esto. Bueno, pues la navegación por satélite empezó con GPS, como, bueno, la navegación por satélite tal y como lo conocemos. Antes ha habido más proyectos, pero empezó con GPS aproximadamente a mediados de los 90, que fue cuando GPS se declaró operacional, pero se declaró operacional como un sistema militar, porque GPS principalmente es un sistema militar. El objetivo de GPS era que, bueno, pues que los transportes militares o las tropas pues pudieran tener un sistema de localización global que en aquel momento no existía. Entonces, como curiosidad, podemos decir que la señal que utilizamos hoy en día todos en nuestros móviles, la señal de GPS, es una señal que se creó para ayudar a la señal militar y tenía que estar abierta, es decir, no podía estar encriptada por razones técnicas. Entonces, esa señal abierta por razones técnicas que GPS puso a disposición de los militares para que primero la procesaran y luego ya pasaran a la señal encriptada militar, pues empezó a usar en el mundo civil y durante estos 25 años pues se ha ido desarrollando más y más. GPS ha visto que no podía ni debía impedir que esa ola continuara de uso civil del GPS, porque era bueno también para su economía. Entonces, durante todos estos años, las tecnologías GPS y, bueno, siguiendo por GPS, se han continuado desarrollando hasta lo que conocemos hoy en día, que es miles de millones de receptores, todos los móviles tienen un GPS. Hoy en día,
GPS se usa para transporte, para aviones, como decía antes, con el proyecto EGNOS, que tiene su equivalente en Estados Unidos, pero también para trenes, también para sincronización de redes eléctricas y muchas otras aplicaciones. Entonces, dentro de este contexto, aproximadamente unos 10 años después de GPS, a mediados de los 2000, pues Europa propuso crear su propio sistema para tener pues, independencia tecnológica de una tecnología tan importante como luego se ha demostrado y también para dar unos servicios a sus bueno pues a sus gobiernos y a sus tropas pues que bueno que GPS podía tener ciertas restricciones en su uso. Entonces Galileo empezó aproximadamente, como digo, a mediados de los 2000 y aproximadamente 10 años más tarde, en 2016, empezó a dar sus servicios iniciales. Ahora estamos en fase de servicios iniciales y esperamos en los próximos años dar servicios completos, pero los servicios iniciales son, digamos, están ya al nivel de GPS, es decir, ya hoy en día en nuestros móviles todos, yo diría que todos los móviles hoy en día tienen Galileo incorporado. Y aparte ya de Galileo y GPS, GLONASS tiene también su propio, perdón, Rusia tiene su propio sistema que se llama GLONASS y China tiene su propio sistema que se llama Beidou. Entonces, hemos pasado de un mundo en el que GPS era la única tecnología a un mundo que llamamos GNSS, sistemas o Global Navigation Satellite Systems, que es un, digamos, sistema de sistema en el que cada región de las 4 que he dicho aporta su propio sistema, su propio GNSS y todos son interoperables entre sí, de manera que nuestros teléfonos móviles podemos usar todos de manera combinada y tener las prestaciones que tenemos hoy en día, que permiten, por ejemplo, pues tener una posición aunque estés en un cañón urbano en medio de una ciudad o bajo los árboles o en situaciones que GPS solo no podría ofrecer buenas prestaciones. Es un poco espero haber resumido bien, un poco demasiado largo, pero haber resumido un poco la historia de nuestro sector. Sí, perfectamente. Y mira, la segunda pregunta era que nos contextualizases un poco más de cerca el proyecto Galileo, pero creo que también hemos dado salida a esa pregunta. Lo que sí nos podrías a lo mejor explicar o contextualizar más este programa que supone para Europa. Bueno, es una pregunta bastante interesante y que debemos ser capaces de responder porque Galileo es un gasto para la Unión Europea y tenemos que estar muy seguros de que es lo que queremos hacer y lo que queremos desarrollar y es digamos, un programa donde queremos invertir el dinero de los contribuyentes. En el caso de Galileo, yo creo que la decisión es bastante fácil. Galileo lo primero que aporta es soberanía a la Unión Europea. Como decía, hoy en día tenemos GPS, que está controlado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos como sistema militar. Tenemos el sistema ruso, GLONASS, que está también controlado bueno, pues por el Ministerio de Defensa ruso como sistema militar y el sistema chino Beidou que también es militar. Entonces, ahora mismo no tener Galileo implicaría un escenario geopolítico en el que Estados Unidos, Rusia y China tendrían su propio sistema y Europa no lo tendría. Con lo cual yo creo que es bastante obvio que Europa necesita tener ese sistema. Si no, lo que ocurre es que Europa depende de otras regiones para una tecnología que es absolutamente clave. Hoy en día, por ejemplo, estamos hablando mucho de la dependencia energética con Rusia y es una de las cosas que estamos intentando acabar, pero vemos que no es tan fácil. Entonces, con la navegación por satélite ocurriría algo que podría ser similar. Ahora mismo GPS es gratuito y es un sistema abierto, pero nada garantiza que eso se vaya a mantener porque depende de decisiones políticas. Entonces, Galileo nos da esa independencia. Luego, otro diferenciador de Galileo en el contexto global es que es un sistema civil, al contrario que los otros. Es decir, aunque es un sistema que tiene un servicio que podrá ser utilizado bueno, pues por los militares de los distintos Estados miembros de Europa, es un sistema principalmente gobernado por civiles y, de hecho, el gestor principal del programa es la Comisión Europea, con apoyo de la ESA, por un lado, para desarrollar la infraestructura central y apoyo de la agencia GNSS, que es la encargada de dar el servicio, ¿no? Entonces, esta característica del sistema civil también es una diferencia. ¿Qué implica eso? Pues, por poner un ejemplo, implica que Galileo ha sido capaz de dar, digamos, con más facilidades un servicio de autenticación, que es un servicio típicamente con connotaciones militares, no solo, pero en gran medida por haber podido priorizar pues los intereses de los ciudadanos, los intereses civiles. Y hoy en día Galileo es el único sistema que está dando una señal
que tiene, digamos, una característica que le permite asegurar su autenticidad, cosa que GPS, GLONASS y Beidou pueden hacer con sus señales militares, pero no con las civiles. Entonces, este diferenciador yo creo que es bastante relevante y lo mismo ocurre, ya digo, hablo un poco de mi caso, que es lo que conozco más, con el servicio de alta precisión. El servicio de alta precisión lo hemos considerado una prioridad para nuestros ciudadanos y por eso hemos decidido ofrecerlo con Galileo, cosa que si hubiera sido un sistema gestionado principalmente con intereses militares, igual no habría sido el caso. Vamos a pasar al siguiente bloque, donde nos centramos en este reconocimiento que has recibido recientemente, el premio Thomas Thurlow, por tu labor en el programa Galileo, justamente. Te voy a plantear una pregunta un poquitito más emotiva de qué o quién te viene a la cabeza cuando te dicen que vas a recibir este reconocimiento. Bueno, ¿qué me viene a la cabeza? Pues lo primero, bueno, una gran sorpresa y bastante alegría y satisfacción. Bueno, es un poco lo obvio que uno podría decir, pero es la realidad. Y bueno, me viene a la cabeza también el agradecimiento a toda la gente que lo ha hecho posible, porque aunque el premio, digamos que es un premio nominativo, el premio lo han dado por un trabajo que ha sido relevante por el hecho en gran parte de que se ha construido en Galileo y que se está ofreciendo a través de los satélites de Galileo. Entonces, eso, como cualquiera se puede imaginar, no es el trabajo de una persona, sino el trabajo de muchos equipos muy motivados durante mucho tiempo. Entonces, bueno, pues yo creo que es bastante justo agradecer a toda la gente que ha habido detrás, pues tanto de la industria, hablaba antes de la empresa GMV, ha habido gente clave en GMV que ha apoyado estos servicios, también en el sector público, en la agencia GNSS, que ahora mismo se llama EUSPA, a los que también hay que agradecer el trabajo que han hecho. En Madrid hay un centro de servicios, en Torrejón en particular, que se llama el Centro de Servicios de Galileo, que es donde estos servicios, alta precisión y autenticación, se están generando, se está generando la información allí. Entonces, sin ellos también sería imposible que estos servicios se den y mucha otra gente. Entonces, esto es más o menos lo que me viene a la cabeza. La verdad es que mucha satisfacción porque es el resultado de un trabajo de muchos años y de mucha paciencia y mucha dedicación. Mía por una parte, pero también de mucha otra gente. Muy bien, Ignacio. Bueno, enhorabuena también de nuestra Muchas parte. gracias. ¿Qué significado tiene para ti este reconocimiento? Bueno, ¿qué significado? Pues el contexto un poco del premio, ya que me preguntáis, es un premio que da el Instituto de Navegación, que es digamos, la organización sin ánimo de lucro que vertebra un poco nuestro sector de la navegación por satélite y de la navegación en general. Y entonces esta organización pues da un premio anual a la contribución técnica del año, por decirlo así. Y esto es el Thomas Turlo Award, con lo cual es un gran orgullo. Para mí el significado es muy importante. Es un sector relativamente pequeño comparado con otros, pero es un sector, como decíamos antes, con mucha importancia en la sociedad. Entonces, bueno, pues ser de alguna manera, bueno, incluido o bienvenido en esta comunidad, ¿no? Pues para mí es un gran orgullo porque hay un montón de gente en este sector que admiro y que de alguna manera pues han reconocido el trabajo que hemos hecho con esto. Entonces para mí es una gran alegría y luego también una motivación para seguir trabajando porque, bueno, una vez que pues se recibe un premio, pues también hay que mantener un poco el nivel, ¿no? Y de alguna manera, pues, bueno, honor, como se dice en inglés, ¿no? La gente que te ha dado el premio. Entonces, en ese sentido, también es una motivación para seguir adelante y seguir haciendo cosas útiles e interesantes con Galileo. Bueno, pues muy bien, Ignacio. Que sea el primero de muchos, esperemos, ¿no? No sé, tampoco el objetivo es que le den a unos premios, pero bueno, siempre que valga para seguir haciendo cosas, por lo menos. Claro que sí. Ahora vamos a pasar al último bloque que hacemos a todos los ingenieros del ICAI y por ello también queremos hacértelo a ti, claramente, Ignacio. La primera pregunta que queremos realizarte es ¿cuál crees que es la contribución más relevante del colectivo ICAI en tu sector? Ujú. Bueno, el colectivo ICAI, la verdad, hay que reconocerlo, no tiene un vínculo tan fuerte con el sector de la navegación por satélite como lo tiene con otros sectores, como por ejemplo el sector energético, donde el ICAI es, yo diría, clave para el sector y para la sociedad en su conjunto. Entonces, en nuestro caso, el vínculo es un poco más modesto. Pero dicho esto,
Hay, yo creo, bastantes ingenieros del ICAI que están teniendo un papel importante en nuestro sector en varios sitios. He mencionado ya varias veces la empresa GMV, donde empecé yo y donde hay bastantes ingenieros del ICAI. Yo creo que ha continuado digamos, la transferencia de ingenieros del ICAI a GMV y que han hecho un papel bastante importante. Y bueno, también en el sector público donde estoy, en la agencia de GNSS, EUSPA, pues también hay ingenieros del ICAI haciendo cosas bastante importantes. Entonces, bueno, yo creo que por un lado, como digo, somos pocos, pero hacemos cosas y contribuimos al sector. Yo creo que una contribución importante del ICAI también es el hecho de que la formación del ICAI es bastante sólida. Y eso es una cosa que vemos cuando viajamos al extranjero y trabajamos con otros ingenieros, con gente de otros perfiles. Yo creo que podemos constatar que la formación que tenemos de los, digamos, los pilares de la ingeniería, las matemáticas por un lado, con el cálculo, el álgebra, los métodos matemáticos, yo creo que es bastante buena y eso nos facilita las cosas. Por otro lado, el otro pilar que podría ser la física, yo creo también la formación en física del ICAI es bastante buena en cuestión de, bueno, pues mecánica, dinámica, electrotecnia, que es uno de los fuertes del ICAI. Hay otras cosas pues que no usamos mucho, como por ejemplo la termodinámica, pues una cosa que está bien, pero no, yo no la he usado. Pero toda la parte electrotécnica, de electrotecnia, por ejemplo, aunque mi trabajo en parte se refiere más a las señales para transmitir información y no tanto a la transmisión de potencia, por decirlo así, al final toda la base adquirida en señales y en electrotecnia ha sido bastante útil para mi trabajo. Entonces, yo creo que con la formación que el ICAI tiene, pues, o sea, esos pilares han sido bastante importantes para, bueno, pues para que la gente que trabajamos en este sector, pues podamos desarrollar nuestro trabajo. Y también diría que, aparte de la navegación por satélite, la navegación por satélite, digamos, es un área dentro del sector espacial, que incluye navegación por satélite, pero incluye también comunicaciones por satélite, incluye observación de la Tierra. Entonces, yo creo que estos pilares pues, son bastante importantes no solo para la navegación por satélite, sino para todo el sector. Es cierto que telecomunicaciones quizá o ingeniero aeronáutico son las dos carreras que más digamos, alimentan los trabajos en este sector, pero yo creo que el ingeniero industrial, en mi caso yo fui ingeniero electrónico, pero también hay otros, y también me consta que en el ICAI ahora hay el grado de telecomunicaciones, ¿no? Cosa que no había en mi época. Yo creo que está perfectamente formado para seguir contribuyendo al sector de espacio. ¿Y cuáles nos dirías que son los retos que se plantean para los ingenieros a futuro? Bueno, es difícil de decir. Un poco por el perfil generalista que puede tener el ingeniero del ICAI, yo creo que los retos de los ingenieros del ICAI son los retos tecnológicos del mundo en su conjunto, casi diría. Yo creo que hay uno bastante obvio a corto plazo, que es el reto energético, ¿no? Tenemos un problema energético en Europa, en el mundo. Yo diría a corto plazo el reto de dependencia energética que se está viendo con la guerra de Ucrania y a medio y largo plazo el reto de las energías renovables, las emisiones y todo esto. Y yo creo que el ingeniero del ICAI está, pues, yo creo, formado especialmente de una buena manera para afrontar estos retos, ¿no? Hasta donde yo sé, hay muchos ingenieros del ICAI que trabajan en el sector eléctrico en España. El sector eléctrico, bueno, se está renovando. Yo creo que el ICAI tiene que tener una participación clave en este reto, ¿no? Por otro lado, yo creo que, como decía, hay muchos retos tecnológicos hoy en día. Uno es el sector aeroespacial, en el que estamos viendo que hay una democratización en la que antes había, a lo mejor, pues muy pocos lanzadores, ahora empieza a haber más con SpaceX. Había muy pocas empresas comerciales que lanzaban satélites, ahora hay muchas más. Se está democratizando y yo creo que el ingeniero del ICAI está también bien posicionado ahí. Luego hay muchos otros sectores, la inteligencia artificial. Yo me acuerdo las primeras nociones que tuve de inteligencia artificial, redes neuronales y todo esto, pues fueron en la carrera, estudiando el ICAI y hace ya 20 años de aquello, ¿no? Ya ha tardado 20 años, pero ahora mismo ya es cuando está digamos, floreciendo el sector, ¿no? Muchas otras, la robótica, por ejemplo, también está bastante ligada a lo que se enseña en el ICAI, nanomateriales, muchos retos tecnológicos. Yo creo que en general el perfil de ingeniero del ICAI puede afrontar prácticamente cualquier reto tecnológico de los que existen actualmente. ¿Y nos podrías contar ahora alguna anécdota de tus años en la escuela del ICAI? Bueno, anécdotas hay muchas.
que se puedan contar, hay algunas también. Pues, por ejemplo, que me venga a la cabeza uno de los laboratorios de máquinas eléctricas. Bueno, no sé si seguirá siendo igual, pero teníamos una especie de almacén, una sala bastante grande con las máquinas eléctricas, con los motores eléctricos en los que hacíamos las prácticas. Ahí se usaban, bueno, pues una potencia bastante alta, ¿no? Una corriente bastante alta comparada con lo que uno tiene en casa. Y había el peligro de que las máquinas se embalaran, cosa que nos advertían al principio del laboratorio, pero que en principio no tenía por qué pasar si hacías las cosas con cuidado. Bueno, pues en uno de nuestros laboratorios una máquina se embaló. Cuando se embala es que empieza a girar a una potencia que tiende al infinito, ¿no? Entonces se embaló una máquina, saltó la alarma y me acuerdo que un compañero mío, justo que estaba en mi grupo de trabajo, fue el que apretó la seta para parar corriente eléctrica y parar todo, la máquina y todo el laboratorio. De alguna manera nos salvó un poco de lo que podía haber pasado. Así que, bueno, saludo a Diego si está viendo esto y le doy las gracias también por haber hecho eso. Esa es la anécdota así que me viene a la cabeza de mis años en el ICAI. Muy bien, muchas gracias por compartirnosla, Ignacio. A Y vosotros. ya por cerrar, ¿nos podrías responder a por qué te sientes orgulloso de decir yo soy ICAI? Bueno, la verdad es que, bueno, ya he dicho bastantes cosas con respecto a esto. Yo creo que uno cuando estudia en el ICAI, como cuando estudia en la universidad, pues pasa unos años muy importantes de su vida, muy intenso, y yo creo que muy intensos, y yo creo que eso nos marca a todos. Entonces, eso es una parte importante que yo creo que te marca el hecho de haber estado allí estudiando pues de los 18 a los 24 años o los que fueran. Más en particular, yo creo que, bueno, está la base, digamos, técnica a la que me refería antes, y yo creo que también hay una ética del trabajo, una manera de, digamos, de afrontar los retos laborales y de interactuar con la gente que, al menos en mi experiencia, porque es muy difícil generalizar, pero al menos en mi experiencia yo creo que es bastante buena. Digamos que eso implica que se puede confiar en los ingenieros del ICAE. Yo creo que entre nosotros, aparte ya de que, bueno, de las redes que se crean, de la Asociación de Ingenieros que hace una labor importante ahí, yo creo que entre nosotros podemos confiar bastante, aunque no conozcamos a la persona, y yo creo que el ingeniero del ICAI es alguien, ya digo, en mi experiencia personal, bastante fiable, con una buena ética de trabajo, como decía, un buen conocimiento técnico, y eso al final tiene un valor bastante alto, porque una de las características más importantes de la gente con la que quieres trabajar es que puedas confiar en ellos. Muchas gracias, Ignacio. Unas palabras muy bonitas, la verdad, para todo el colectivo. Pues nada, gracias a vosotros. Como digo, ha sido un placer y un honor participar en esto y, bueno, dar a lo mejor una perspectiva un poco más exótica de la carrera profesional de un ingeniero del ICAI, en este caso en el sector aeroespacial. Así que nada, encantado de participar, retomar un poco el contacto con el ICAI, que llevaba tiempo un poco perdido, y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Igual, muchísimas gracias de verdad, Ignacio. Ha sido un placer. Gracias.